Genial. Okay, Mi mirada es que... Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. María Eugenia te saluda. ¿Cómo estás? No, mi mirada, Laura, es que la verdad es que yo pienso en el argentino que se levanta mañana a la mañana, ¿no? Estamos en los primeros días del mes y ya sabe que probablemente no llegue al 15 o al 20 con su sueldo. No le importa esta discusión. No le importa si Milei quiere ser parte de Juntos por el Cambio, si Juntos por el Cambio quiere a Milei. No le importa. Le importa que le den una respuesta a la inflación que no lo deja llegar a fin de mes. Le importa que su hijo, si va a un secundario, ya sea público o privado, aprenda. Y aprenda lo suficiente como para conseguir un trabajo que hoy no consigue. Y le importa que si consigue un trabajo no sea pobre. Esas dos premisas que para mí identificaban a la clase media desde que yo soy chica: si terminás el secundario vas a tener trabajo, y si tenés trabajo no vas a ser pobre, se quebraron en la Argentina. Y hoy eso desvela a la gente. Lo que Milei opina de nosotros, lo que nosotros opinemos de Milei. Creo que no tenemos que caer en la trampa de nosotros vivir una realidad paralela y dar un debate que no tiene que ver con los argentinos. Hoy en el Congreso además se sancionó una muy buena ley para pacientes con HIV, sí, con tuberculosis, con hepatitis, que los protege, que les da acceso a medicamentos, que les permite tener una mejor calidad de vida. Digo, para eso tenemos que trabajar nosotros, para que la ley de alquileres salga cuanto antes, para que se dictamine la semana que viene, porque hoy el que es inquilino y se le venció el contrato paga 54% de aumento. Entonces, creo que en eso tenemos que abocarnos y al trabajo, como decía Gerardo, de cuál va a ser la oferta de Juntos por el Cambio a los argentinos a partir del 23, dado que hoy lamentablemente no somos gobierno y hay respuestas que no les podemos dar. Gerardo, ¿cómo afecta, hablando un poco en línea de lo que decía María Eugenia, de lo que le afecta a la gente, cómo le afecta a la gente la pelea entre Alberto y Cristina, ¿no? Una pelea fratricida, irresponsable, una pelea que tiene que ver con la inflación también, que desmadra la economía. ¿Cómo lo ve usted y qué podría? Recién hablábamos hace un rato que una de las teorías del Instituto Patria es que Cristina estaría forzando para adelantar las elecciones y ser ella y quedarse ella en el gobierno. Bueno, comparto primero todo lo que dijo María Eugenia. Entiendo que el problema de la inflación, que es lo que hoy agobia, entre otros problemas de la economía, al pueblo argentino, y la desesperanza que tiene la gente en general y la bronca y el enojo que tiene con la política, tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno nacional no resuelve los problemas que tiene la gente por la falta de trabajo, porque no llega a fin de mes, por todo esto que ha descrito también María Eugenia. Un problema que... ¿Puede haber una fórmula acá o no? Con razones... ¿Puede haber una fórmula, Morales? Siempre puede haber una fórmula radical pro radical, así que eso está abierto. ¿Me está dando un título desde Jujuy? Por lo pronto... ¿Me escucha lo que le digo o no? ¿Me escucha lo que yo le estoy diciendo? Nos vamos a concentrar se hace el que no escucha, se hace. Yo creo que además de los orígenes económicos, del problema económico, está además la política, ¿no? Y el quiebre del Frente de Todos hoy le impide al gobierno resolver los problemas. Están poniendo toda la energía en pelearse y esto es lo que ve la gente mal. Por eso digo que la gente está harta de la pelea de la política, está harta de la pelea del Frente de Todos y también está harta de la grieta, ¿no? Está harta de que nos peleemos en extremos. Por eso estoy convencido que lo que tiene que venir en el país es una etapa de diálogo para construir políticas públicas que sean permanentes y que de verdad resuelvan los problemas del pueblo argentino. Gerardo Morales, muchas gracias por haber estado esta noche en La Trama. No gracias. Tiene por qué. Un saludo a María Eugenia. Saludos, Gerardo. Buenas noches. Y al equipo. Hasta luego. Bueno, mientras todo esto sucede, tenemos un ministro de Economía que está viviendo en una realidad paralela, ¿viste? Como esos jueguitos de internet de los chicos. Lo escuchamos y lo analizamos en la mesa. La Argentina, vamos a verlo, tiene grandes oportunidades y tiene la posibilidad de sostener este crecimiento económico con inclusión por tiempo. Crecimos en el 2021, estamos creciendo fuertemente en el 2022 y podemos seguir creciendo en el 2023. Ahora, y así hacia adelante.
Pero para que eso ocurra es muy importante tener cierta seriedad, racionalidad, programación, entendiendo las distintas restricciones que enfrenta el país e ir administrando esas restricciones y haciendo política económica para que esas restricciones cada vez sean menos duras. Bueno, María Eugenia. 5 de cada 10 chicos pobres, 70% de inflación proyectada. Recuerdo que este ministro es el que vino hace 4 meses, no un año, a decirnos que este año va a haber 33% de inflación. Sí, y el año pasado 29%. En su proyecto de presupuesto. Pienso en el salario mínimo de 40.000 pesos, la jubilación de 32.000, lo que cuesta un kilo de carne que no baja de 1.000 pesos. Y me pregunto, ¿dónde está ese crecimiento del que habla el ministro? Yo no Estará lo mirando siento. otro paper, Yo creo que los argentinos no lo sienten, no lo sienten, de verdad. Hoy creo que sufren, creo que hay mucho menos desempleo porque hay gente que se cansó de buscar y dejó de buscar trabajo. No porque haya más trabajo, que el empleo que el presidente dice que nunca se perdió, pero que sí, que se perdió. Si no, pregúntenselo a los gastronómicos, o pregúntenselo a los hoteles, o pregúntenle a todos los que tuvieron que cerrar durante la pandemia y no volvieron a abrir. Y cuando se recuperó, ese empleo que se recuperó, ¿fue empleo público o fue trabajo informal? No fue empleo formal, registrado y como queremos que sea. Pero aún peor, hay un 15%, casi 2 argentinos, de los pocos que tienen trabajo en blanco, que son pobres. Que aún trabajando pobres. No llegan aún trabajando y aportando una obra social y aportando una jubilación, aún así y teniendo aguinaldo y vacaciones, son pobres. Sí, sí, patentamos una nueva categoría Yo no sé sociológica. cuál es la realidad que vive el ministro. El lomo con polenta me hizo acordar a la pizza con champagne. No sé cuál es la realidad que vive el ministro, pero no es la realidad de la gente. Bueno, Javier Lanari nos va a contar la realidad de la gente. Después quiero hablar con usted también como pareja de cómo viven esa realidad, si van al supermercado, cómo conviven con esta Argentina. Bueno, Laura, la situación es tan grave que en el mes de abril hubo aumentos de alimentos de la canasta básica, es decir, lo que la gente no puede prescindir, de entre el 10 y el 19%. Ahí tenemos la placa. Fíjate, Estamos esto es un hablando de abril, estudio... ya son casi todos 2 dígitos. Bueno, son casi todos 2 dígitos, vos lo dijiste, fíjate. Tenemos cereales 18,9%, la harina 5,9%, la mayonesa 15%, las hamburguesas 14,9%, el pan de molde 14,7%. Estos son alimentos que integran la canasta básica. La mermelada, 14,2%. El aceite... Sí, estamos hablando de alimentos esenciales en la mesa de los argentinos, ¿no? Sí, y además que aumentaron en un solo mes. Estos son datos del mes de abril. Esto lo va a dar a conocer el INDEC la semana que viene. Esto es un estudio de Focus Market. La carne, recién María Eugenia hablaba, 10% en el mes de abril. La leche, 10,7%. Está bajando mucho el consumo de leche también. Y el pollo, 14%. Los que están pronosticando las principales consultoras, Laura, es una inflación en torno al 6,5% para el mes de abril. Esto sería una inflación muy parecida. ¿Por encima del 6%? Sí, por encima del 6% y es muy parecida a lo que fue en el mes de marzo. Ahí tenemos las proyecciones de Salvador de Estéfano para este año. Sí. María Eugenia hablaba recién de una inflación anual en torno al 70%. Bueno, eso sería en el mejor de los casos. Salvador de Estéfano la está previendo en el 77,5%, con una tasa de interés negativa en el 60%, una inflación oficial del 57% y la inflación de los dólares paralelos del 50%. Terminaríamos el año en un dólar blue en torno a los 320 pesos. ¿Cómo se sostiene un país así? ¿No van al supermercado, Quique? ¿Vos vas? No, voy de vez en cuando para compras especiales. No te digo que es almacén de barrio, un poco más que eso, pero sí voy y tomo contacto con la realidad. A ver, si hago un asado sé lo que vale. Es muy simple. Yo almuerzo todos los lunes con un amigo, es un almuerzo de trabajo, siempre lo mismo. Y lunes a lunes nos va aumentando entre un 10, un 15%, así. Ese es un reflejo de la realidad. Y después, si vas a otro, estamos hablando del nivel alimenticio, si vas a otro nivel y lo analizas desde un punto de vista empresario, y estamos todos 49% abajo de la inflación, más o menos, un 50%. Y te complica desde todo punto de vista.
Claro. Es imposible la convivencia sin poder programar o planificar con tiempo y con una determinada previsibilidad. No están viviendo juntos. No, Sí, por no. eso yo pensaba, él va poco porque es solo. Entonces los hombres que viven solos, viste, no compran muchas cosas. Claro, es verdad. Sí. Yo que tengo 3 hijos, te digo que yo tomé otra actitud frente a esto. Antes iba yo. Me acuerdo y la foto que te sacaron antes iba yo cuando eras y gobernadora, ¿no? Sí, yo seguí siendo siempre, incluso hasta hace pocos meses atrás, iba yo cada 15 días. Y compraba para 15 días, ¿no? Bueno, frescos uno tiene que reponer, pero compraba para 15 días. Ahora, un poco porque yo no puedo, porque ya no tengo el tiempo que tenía en la pandemia, y otro poco por los precios, ya voy comprando, le voy dejando a la señora que me ayuda y le voy diciendo, bueno, hoy compramos esto, es lo que se necesita. Ya no es, porque cuando compras para 15 días, a lo mejor compras algo que no necesitas, o compras de más o compras de menos otra cosa, y te empezás a cuidar y empezás a mirar la marca, entonces te empezás a cambiar la marca. Ahora, yo soy una privilegiada, yo no me puedo quejar. Digo, la verdad es que yo no me puedo quejar No, porque, acá, digo, porque los que tengo estamos acá tenemos, claro. no, yo no me puedo quejar, pero yo miro y sé, y la gente me habla y me cuenta todos los días, y en todo lo ves en todo, lo ves en la cuota de escuela de tu hijo, Se las pagás en la prepagas. escuela, y no hablo de una escuela súper cara, hablo de muchas familias que mandan a sus hijos a escuelas parroquiales porque se cansaron de que sus hijos no tengan clase por los paros y porque vienen de 2 años donde sus hijos no tuvieron escuela. Entonces hacen un esfuerzo enorme y a veces tienen un segundo trabajo para pagar una escuela parroquial. Digo, hablo del que tiene que pagar expensas. Sí, la en un clase media edificio. está abarcando más trabajo, ¿No? estás trabajando más, está agarrando otras cosas. Y si tenés que pagar expensas, y si tenés que pagar el aumento que seguramente va a venir de tarifa de gas y de luz, ¿no? Todo eso va sumando en un sueldo que no sube como la inflación, ¿no? Y que cuando sube, porque los sindicalistas escucho algunos que salen contentos para anunciar paritarias del 60%. Las está Eso- alentando Cristina, ¿no? También esas Exacto. paritarias. Ahora, eso es para el que está en blanco, bajo determinados sindicatos, bajo determinados convenios, que son la minoría. La mayoría de los trabajadores en este país o está en el sector público o está en el sector informal. Los que trabajan registrados en el sector privado, sometidos a paritarias, son cada vez menos. Cada vez por eso los sindicatos tienen menos afiliados, porque cada vez se va reduciendo más desde 2011 que nos generamos empleo genuino privado. Digo, y Un eso país es estancado. que nuestros hijos se quieran ir, Claro. porque no ven horizonte, porque no pueden ir ni siquiera a alquilar. No te digo pensar en comprarse su departamento como cuando yo tenía 20 años y soñaba que un día lo iba a poder hacer. No, no pueden pensar ni siquiera en bancar un alquiler. Exacto. Ese es el nivel del deterioro de la Argentina. Bueno, pero justamente como estamos en este nivel, ¿no? Donde la gente perdió tantas cosas, la pandemia. Bueno, realmente yo creo que estamos en uno de los peores momentos de la Argentina después del 2001, de la recuperación democrática. Y vos escribiste un libro, Quique. Lo Sí, mostramos de vuelta porque lo la gente mostramos, se va si querés. enganchando. Ahí, a ver. ¿Cómo se te ocurrió ese libro? ¿La vida te compensa? ¿Nos compensará a los argentinos la vida? Ojalá que sí, pero yo realmente no pensaba escribir este libro. Fue una insistencia de la editorial Planeta. No te olvides que escribir este libro era reencontrarme con una historia que seguramente me iba a hacer mal. Lo escribiste a partir del fallecimiento de Débora. Exactamente, la propuesta era que escribiera la evolución desde todo lo que ocurrió con Débora en adelante. Y como fue tan insistente, lo hablé con Agustín y Luna, que son los hijos de Débora, y ellos me dijeron que estaba bueno dejar un testimonio. Bueno, y ahí empecé. Obviamente que fue durísimo porque cada frase que hay en el libro me hacía acordar lo que había pasado ese 6 de febrero del 2018. Pero también era bueno, además de ser sanador, escribir el proceso que vas Sanador viviendo. es escribir, viste que te sana escribir, Sí, ¿no? Cuando sí. vos lo pones en un papel. Es terapia, para Sí. mí es terapia. Yo siempre he hecho terapia, pero escribir es muy bueno y es una forma de descargar, de procesar, de ver las cosas de otra manera. Y también hay algo que a mí me llevó mucho el juicio, creo que esa fue también una manera de procesar el dolor.
Y el día que hubo el primer fallo, sentí como un alivio, sentí como que habíamos llegado a un punto. Y lo que quiero decirte como punto fundamental es que para mí lo que no se puede perder jamás es esa maravillosa capacidad que los seres humanos tenemos de ejercer la esperanza. Y una cosa es el optimismo y otra cosa la esperanza. A ver. El optimismo, me interesa. A ver, sos optimista por naturaleza y te pregunto el por qué y quizás no sepas el por qué. Sos optimista, es algo intuitivo. Y además, perdón que te interrumpa, Quique, pero también hay gente que tiene como un optimismo no realista, ¿no? También está esto, ¿no? De que me va a pasar esto, de que y por ahí, bueno, hay algunas corrientes también que te alientan a eso. Sí, Tal vez puede ser. Eso, no realista en el sentido de que, bueno, uno tiene que tener un poquito también los pies sobre la tierra. Es bueno, ¿no? ser optimista, ¿no? Sí, claro. Y hay distintos matices, como vos decís, pero la diferencia creo que eso es más intuitivo, más emocional. En cambio, la esperanza es a partir de un plan, de un proyecto, de una luz en el camino, como la alegoría de la caverna de Platón, donde la luz movilizaba a todos los prisioneros a poder salir y encontrar la luz, para la luz del conocimiento, no era metafórico. Y yo creo que el dolor, si te quedás en el dolor, te bloquea, te estanca, no creces. En cambio, si vos encontrás siempre, cada día, una luz de esperanza, porque estaban los hijos de Débora, porque había que seguir adelante con un juicio, porque había que trabajar, porque había un respaldo muy importante de la prensa y de la sociedad, eso te da fuerza a esperanzarte y a seguir adelante. Y creo que eso fue llevando a esa resiliencia sin darte cuenta. Y cuando, no quiero comparar con Argentina, es un caso particular. No, pero por ejemplo hay mucha gente que nos está mirando que está, porque lo marcan las encuestas, que está deprimida, que está pesimista, que además quedó mal después de la... Está irritada, está enojada, quedó mal después de la pandemia, perdió seres queridos. O sea, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Cosas económicas, seres queridos. ¿Qué les dirías desde tu experiencia? No, precisamente que a mí me parece que hay que tener un poco más de calma, ¿no? En las situaciones límites hay que tener mucha calma, mucha templanza. No es fácil, pero si en el contexto en el que vivimos de plena crisis te subís a esa situación de locura, de irritabilidad, de grieta, si querés para hablar en términos políticos, para mí Argentina está estancada. Es imposible que pueda salir desde ese lugar. Desde el odio, hay mucho odio por eso también, mismo, ¿no? Resentimiento, odio, y además algo que me genera mayor situación de perplejidad es que la mayoría de las discusiones son superfluas. Y hay que saber diferenciar lo superficial de lo importante. Cuando vos te pasan cosas en la vida dolorosas y vos ves que alguien se discute por alguna pequeñez, vos decís, ojalá que yo pudiera estar discutiendo de esto o preocupándome por esto. Porque la vida tiene otro sentido. Y hablando del sentido de la vida, siempre lo nombro Víctor Frank, el libro El sentido de la vida. El hombre en busca del sentido. Exactamente. ¿Y qué contaba? Su experiencia como prisionero del nazismo, sosteniendo todas las situaciones complicadas, de vejámenes que se producían en los campos de concentración, y cómo fue resistiendo hasta que pudo salir. Y es un ejemplo muy concreto. Entonces, cuando vos te pasan hechos como te pega la muerte, te pega el dolor por una enfermedad, un sufrimiento, que es mucho más importante que a veces que los pequeños detalles, tenés que reflexionar acerca de marcar la diferencia entre lo importante y lo superficial. Creo que Argentina tiene que marcar esa diferencia entre qué es importante y qué es superficial. Y a partir de ahí, obviamente que bajar todos los decibeles y decir, encontremos puntos de encuentro. En tu casa, si te peleas con tu familia, es imposible que puedas crecer profesionalmente, espiritualmente, económicamente. Esto pasa lo mismo. María Eugenia, ¿qué pensás de lo que acaba de decir? Pienso que conociendo su historia y viendo a la Argentina, creo que... Sí, haciendo una conexión, ¿no? Hay algo que le puede servir a la gente que está escuchando de esa yo vi historia? en Quique desde el primer día, primero esto de la templanza, ¿no? Del equilibrio, yo lo conocí el día después del fallo por el caso de Débora, y él decía que el fallo había estado bien, y era un fallo que no condenaba a todos los que estaban involucrados, donde no iban presos de manera inmediata. Todavía faltaba un camino judicial, pero él decía, nosotros no buscamos como familia
revancha, no queremos venganza, queremos justicia y queremos que esto no vuelva a pasar. Y en 18 meses, para una mala praxis, habían tenido justicia, que es un hecho excepcional, ¿no? Y marcó un antes y un después. Ahora, en ese proceso él nunca perdió, como dijo recién, el eje, la tranquilidad, el equilibrio, el saber por qué luchaba realmente. Yo creo que los argentinos tenemos que, esto que decía recién él, mantener la templanza aún en esta enorme dificultad y recuperar la convicción de que vale la pena pelear por nuestro país. Yo a veces Porque siento... vos sentís que la gente tiró la toalla. Que a algunos veces tiraron siento la como que toalla. le picamos el boleto a la Argentina. Y la Argentina no es algo ajeno, es nuestro lugar, es nuestra.